Buenísimo, buenísimo. Eso. Gracias, Rodolfo, entonces, por esta mano. Eh, bueno, la primera pregunta es casi obligatoria y básica. ¿Es posible congelar un cuerpo de sangre caliente y resucitarlo? Hoy no se puede. Estamos hablando de un cuerpo, algo grande, un ratón, no una cosa microscópica. No, un organismo del tamaño de un ratón o mucho más chico que un ratón no se puede congelar y descongelar hoy día porque la tecnología no la permite. El secreto es congelar y descongelar muy, muy rápidamente, casi instantáneamente. En un cuerpo pequeño, como un embrión humano, que sí se congelan porque no sé, es microscópico, se puede lograr porque la temperatura llega muy rápido, el frío y el calor a todo ese pequeñísimo organismo, que se ve solamente en microscopio, instantáneamente prácticamente. Pero entonces se logra congelar embriones, como es el caso de la fertilización asistida, embriones humanos y de animales. El proceso se hace tan rápido, el proceso se llama técnicamente vitrificación, pero bueno, es un detalle. Y cuando esos embriones son necesarios, es decir, la mujer dueña de ese embrión junto con su pareja deciden intentar un embarazo, se descongelan uno de esos embriones, de esa forma tan rápida que te cuento, y el embrión revive, sí, revive, se activa y lo implantan en la mujer. A veces el primer implante no funciona, implantan un segundo embrión que descongelan y generalmente el segundo y el tercero funciona. Y en el mundo hay miles y miles de personas que comenzaron su vida como embriones en nitrógeno líquido, que es la sustancia, el líquido que se utiliza para mantenerlos, porque es un líquido muy, muy frío. O Ahora, sea que eso ya se logra en seres vivos, pero no en animales grandes, en nada que no sea casi microscópico. ahora, Rodolfo, animales de sangre fría, por ejemplo, peces, que de repente se congelan en lagos, llevan un proceso de congelamiento progresivo, y sin embargo cuando se descongelan, viven. ¿Por qué con un animal de sangre caliente no? Peces, desconozco, sé que hay sapos, que por ejemplo en Siberia o en el Canadá, llegan a ponerse duros, parecen congelados. Esos animales en realidad no están congelados, tienen en el interior de su cuerpo, en la parte más vital, que es el corazón y los pulmones, ahí tienen un pequeño núcleo líquido que mantiene justamente la fluidez. Y ese animal, yo tenía el que fue mi mentor de tesis, era muy curioso, un investigador muy curioso, y puso uno de esos sapos que lo encontró en el sur, lo congeló y hasta cierta temperatura el sapo revivía. Pero cuando bajó de cierta temperatura al congelarlo, el sapo ya no revivió más. O sea que estaba preparado para resistir ciertas bajas temperaturas. Bueno, este es un fenómeno natural que se da en la naturaleza. Hay otros animalitos muy chiquititos, tipo gusanitos, que se llaman tardígrados, que la NASA los llevó al espacio y que toleran temperaturas y niveles de radiación enormes y los animales se recuperan. Se los llama extremófilos porque viven en condiciones muy adversas y resisten. Ahora nosotros, los humanos o los mamíferos en general, no somos extremófilos, somos muy delicados y necesitamos que toda nuestra sangre, nuestra temperatura, esté a una temperatura justamente muy constante, eh, y esa es la condición de la vida. La única forma que tenemos hoy día de jugarnos una carta hacia ese futuro, hacia la oportunidad de una segunda vida, cuando tenemos una enfermedad incurable, no antes, porque la vida es muy valiosa, por lo menos para los que somos crionicistas, pero cuando ya ha llegado el momento de la muerte, que hay una enfermedad que la medicina de hoy no la puede curar, los cronicistas eligen, una vez que han muerto, ser congelados. No hay ninguna garantía porque se está confiando todo el proceso de reanimación, que hoy no se conoce, a la ciencia del futuro. Bueno,
No está mal confiar en nosotros dentro del futuro porque la especie humana ha hecho cosas tan maravillosas, pensar en el celular, pensar en un avión, naves espaciales, ¿por qué no va a ser en el futuro capaz de descongelar y revivir un ser humano congelado? Ahora, O sea que en ese sentido la confianza no es razonable. sí, yo te hago la siguiente pregunta. Vos me decís que como cronicista, o sea, como persona que está a favor de esta línea de investigación, apoyás esto, pero que se da o se podría darse en el cuerpo de una persona que ya falleció. En ese caso, estás congelando un cuerpo sin vida. Eh, Bueno, eso es en realidad debo pasar el mérito a un periodista de Nicobay que cuando charlando me planteó eso. Me dice, Rodolfo, estás dando ejemplos de embriones u otros gusanitos que también se pueden congelar. En todos los casos, estos animales están vivos o los embriones están vivos. Nadie congela un organismo muerto y lo recupera vivo. Y tenía mucha razón. En realidad no es que no se supiera. La criónica, que tiene 50 años, se ve forzada en realidad a esperar a que un paciente sea declarado muerto, por ejemplo en Estados Unidos, pero acá también, porque si le hicieran, aunque el paciente lo quisiera, una eutanasia programada, ahora las cosas de a poco van cambiando, acusaría a ese grupo, a esos médicos, de homicidio. No admite la ley ese derecho, ni aunque uno tenga el deseo de hacerlo. Bueno, hay lugares en el mundo donde ya eso se permite, Holanda, Suiza, y poco a poco va ganando terreno la posibilidad de decidir uno cuándo quiere terminar su vida y entonces ser congelado vivo. Los chinos lo hacen casi rutinariamente. Ahora, vamos a un caso de uso. Sí, Una persona, supongamos que vive en alguno de estos países donde el procedimiento es legal, está la tecnología, está la infraestructura, está la empresa o la institución que lo hace. Eh, sí. ¿Cómo lo congelas? Bueno, lo que se hace es, estando el paciente vivo, eso lo hemos hecho nosotros con nuestras ratas de laboratorio, estando el paciente vivo, pero en estado ya terminal, porque obviamente sufre de una enfermedad terminal, se le perfunde por la arteria carótida, que es la arteria que lleva desde el corazón la sangre a todo nuestro cerebro. Tenemos dos, una de cada lado, lleva toda la sangre que bombea el corazón, la sangre oxigenada al cerebro, ahí hay muchas ramificaciones y capilares, esa sangre impregna el cerebro lo carga de oxígeno, retira todos los desechos y toda esa sangre escapa por la yugular. Lo que se hace en este paciente vivo todavía es se inyecta una solución que se llama solución de criopreservación o de vitrificación, va desplazando toda la sangre de ese individuo y lo va matando, porque si es una eutanasia programada. Y por el otro lado, en la yugular se hace un pequeño corte para que vaya drenando la sangre. Se desplaza toda la sangre y el paciente ese queda impregnado en esa solución. ¿Por qué se usa esa solución y no se lo congela así en el medio acuoso? Nosotros somos más del 80% agua. Porque cuando el agua se congela, o sea, cuando nos congelamos nosotros o se congela un pedazo de carne, se producen cristales, el agua forma cristales puntiagudos que al descongelar, las células son como bolsitas de nylon, hablando muy simplificadamente, desgarra estas células y las rompe. Por eso cuando uno descongela, saca del freezer el pecheto, usted ve un charco, ves un charco bueno, eso es líquido intracelular. Bueno, esta sustancia de vitrificación, que el paciente se lo somete a la congelación a menos 196 grados, 196 grados bajo cero, que es la temperatura del nitrógeno, es absolutamente muy cerca de la temperatura que existe en el espacio. Y cuando se lo descongela, esa sustancia, ese agente que le pasamos, no forma cristal, nunca formó cristal puntiagudo, formó un líquido vítreo, por eso se le llama vitrificación, pero que no tiene puntas ni bordes que dañen. Entonces, ese líquido al descongelarse no produce daño en nuestras células y por eso es que se utilizan los embriones que se congelan, por ejemplo, para la fertilización en vivo. Es decir, esa es la razón de la elección de ese tipo
de líquidos de criopreservación, para Estuve, evitar el daño que produce el agua. entiendo. Estuve leyendo, Rodolfo, el caso de la experiencia de Beatriz Vilone Mm, y la criopreservación de su cerebro. Eh, ujú. Me quedé, paradójicamente, ¿no? Hablando del cerebro, me quedé pensando. Digo, bueno, con el consentimiento de ella, con su participación activa, digamos, se procede a congelar, digamos, a extraer y congelar ese cerebro. Y lo primero que uno Después de puede, muerte, después de muerta, técnicamente muerta, eh, pero ella no, es, después de muerta, sí, después de legalmente muerta, cuando claro, se la claro, declaró legalmente claro. muerta, bueno, eso no es lo que hubiese deseado Beatriz, porque cuando uno se muere, las cosas se empiezan a desorganizar, aunque se procede rápido, o sea, lo ideal es, por eso esa pregunta que hizo eh, este periodista de Infobae, démosle el crédito, no es porque no sabía la crónica, la puso en evidencia, hay algo que está, todo el mundo lo está aceptando. Lo que pasa es que la criónica, quizás yo estoy en comités de criónica en Estados Unidos, porque también estoy vinculado con ellos mucho, y no ha luchado lo suficientemente con la suficiente intensidad como para hacer lobby y evitar que esas leyes sigan presentes, porque es el libre albedrío de uno decidir si quiere dejar este mundo o no, y lo hace por razón, no porque se peleó con su amante, lo hace por razones muy específicas y fundamentadas. Bueno, sin embargo, tampoco creo que en Argentina fuera posible hacerlo y no se lo intentó hacer con Beatriz, Ahora, porque no. independientemente, si querés, de los ribetes o de las características del caso de ella, uno está prácticamente obligado a pensar en el día después. Y decís, bueno, supongamos Sí, que estamos en el año, hoy estamos en 2023, vamos a 200 años más adelante, tenemos la tecnología necesaria para reanimar, descongelar. ¿sí? Ese cerebro, devolverlo a la vida, ¿no? Y decís, ¿conectado a qué? ¿A una persona? Eh, ¿Conectado a Bueno, una computadora? ¿Cómo te imaginas eso? o cómo se imaginan, yo no soy el único que piensa en estas cosas, ¿no? Bueno, Hay una comunidad, ni el que va pensando quizás en mayor profundidad, pero bueno, es lo que se piensa. Se piensa que en 200 años es una eternidad tremenda. Dicen que acá el tiempo en Argentina pasa, digamos, un día es mucho, porque vivimos al día, es cierto, pero en ciencia pasa muy rápido. No te hablo de esto que pasa acá, pero es muy rápido y en áreas como la computación, la biotecnología, 100 años es un mundo que nosotros hoy día ya no podemos imaginar, 200 años. Es un mundo tan diferente. Las famosas inteligencias artificiales, las AI, bueno, no, son una creación nuestra, de la especie humana, pero avanzan tan rápido, mucho más, evolucionan mucho más rápido que nosotros, mucho más rápido que nosotros. Nuestro cerebro es el mismo de hace 200.000 años. Para que evolucione un poco van a tener que pasar 100.000 años más. Dentro de 100.000 años, las inteligencias artificiales uno no se puede ni imaginar. Entonces, a ver, evolucionan a una velocidad tan grande, la única forma de no quedar rezagados y parecer frente a ellas como simios, apenas hablan con rudimentos, porque así vamos a quedar atrás los seres humanos que la creamos. Nuestra opción, y es lo que dicen los futuristas, y yo estoy de acuerdo, es fusionarnos con esa tecnología, convertirnos en una especie de avatares. La película facilita el concepto, no es un avatar, la tecnología no es esa, pero imaginemos que es esa. Uno es transferido su proceso mental, su mente, a un soporte cibernético, un avatar. Pero no va a ser un avatar lleno de tornillos, como parece en la película. Va a ser un avatar que uno quizás lo elija, ese cuerpo, y sea hermoso, con capacidades que nosotros no tenemos. Nosotros nos lastimamos, nos falta el oxígeno y nos morimos. Este avatar va a tener capacidades y además una capacidad de pensar y de procesar información. Si nosotros no nos fusionamos y tratamos de convertirnos en un avatar con nuestra identidad, con nuestra mente, bueno, vamos a desaparecer, digamos, porque vamos a quedar tan detrás de ellos que definitivamente vamos a ser una especie de especie primitiva para ellos. ahora Rodolfo, yo Eh, por lo que pude leer, vos en lo personal también tenés la decisión de criopreservarte, sí, ¿sí? sí. ¿Cómo te imaginás
¿Cómo te imaginas un regreso a la realidad desde el plano prácticamente de la fantasía, ¿no? Porque decís, eh, 200 años en el futuro, 200, digamos, 300, no sé. por decir algo. Sí, bueno, por decir algo. Lo que pasa es que como la ciencia avanza tan rápido la tecnología, quizás con 200 años ya alcance para haber alcanzado la capacidad. Bueno, imaginemos 200 años. Eh, 200 años, creo que no estoy en condiciones de imaginarme el mundo simplemente así. Mi mente es muy simplista para imaginarme. Dame un segundo, por favor. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Yo le Está, estoy en una entrevista periodística. esto es Ya realidad, está. realidad absoluta. Sí. Me imagino que algún debate en algún momento dado con alguien digamos, del ambiente de la bioética habrán tenido, eh, aunque sea por la curiosidad de saber qué piensan. A mí una pregunta que se me ocurre es, ¿está mal morirse? Si a vos te dicen que te vas a morir, ¿vos qué pensaste? Es decir, bueno, va a haber, pensás que vas a llegar a una cierta edad, obviamente yo creo que tu calidad de vida es buena ahora y disfrutás la vida. Va a llegar a alguna edad, si tu calidad de vida sigue siendo buena, sos un viejo sano, donde vas a decir, bueno, yo estoy cansado de vivir, el mundo se me ha hecho aburrido, ya estoy deseando que me diagnostiquen algún cáncer, o si fuera posible la eutanasia asistida, yo ya me desactivaría. ¿Habría algún momento en que vos digas eso si tu calidad de vida se mantiene bien? Porque no es la pregunta por qué. La pregunta, ¿está en nuestra naturaleza querer vivir eternamente o indefinidamente jóvenes? Desde que el mundo es mundo, desde los Gilgamesh en aquella época. Bueno, el primer sustituto a eso, porque la gente no se quería morir, fue el paraíso. El paraíso era, acá, vos si te portabas bien en esta tierra, cuando no había tecnología, así que no te quedaba otra que correr a eso, te portabas bien en esa tierra, que eras bueno y cumplidor con Dios, te despertabas en el paraíso. Iba a llegar un momento que ibas a despertar en el paraíso, ibas a ser joven, no ibas a ser viejo. No, ibas a ser joven y eterno, porque obviamente se habla de eso. Bueno, o sea que eso es lo que quería la gente en aquel momento, aquellos mortales, eran vivir eternamente jóvenes. Luego aparecieron los alquimistas que con métodos muy místicos trataron de hacerlo. Nada se pudo, mucho tiempo pasó. Vos me preguntás, ¿hoy se puede rejuvenecer? Pues yo te hice una muy buena noticia que la comparto con tus oyentes. En el año 2006, un científico japonés descubrió 4 genes que están en el óvulo de la mujer o de la hembra en general, son capaces de rejuvenecer, que han evolucionado para rejuvenecer y pudieran rejuvenecer células, por este momento células. La célula de una persona sana de la piel de 100 años, un centenario, que son células que son muy viejas, pero el individuo no está enfermo, las cultivaron, le transfirieron esos 4 genes de rejuvenecimiento, a este japonés le dieron el premio Nobel por ese descubrimiento, así que fue algo grande. Esas células se convirtieron, esos genes las rejuvenecieron y terminaron convirtiéndose en células de piel de un chico de 2 o 3 años. O sea, esas células estaban, cuando las cultivaron, al borde ya de la muerte, porque el dueño no le faltaba mucho para morirse. Unos 15 días después, esas células tenían toda su vida por delante, porque eran células de un chico de 3 o 4 años, pero totalmente rejuvenecidas, totalmente, no alguna cosa así. Todo lo que vos le revisaras, no vamos a hablar de cosas técnicas, pero si alguien del público ha escuchado los telómeros que se acortan, todo se elongó, todo era joven. Bueno, ese es un milagro, el milagro de la investigación científica, ¿no? Ahora, Cuando hablamos de milagros es ese de tipo de todos cosas. modos, Eso es para sí, festejar. yo me pongo en abogado del diablo, ¿no? Que es Sí, sí, el está lugar bien. que me toca, y digo, perfecto. Sí, Suponte que logramos hacer que una persona de 100 años recupere un tejido epitelial de una persona joven. Por digamos, y le damos una suerte de segunda vida. Eh, ese tejido epitelial nuevo también va a envejecer. O sea, cada tanto va a haber que sí, rehacerlo al amigo. ¿Es así? sí. Bueno, en realidad la aspiración sería que rejuveneciera todo el viejo, no Sí, solamente sí, el sí. tejido epitelial. Sí, imaginemos por un momento, tomemos ciertas licencias, se puede, hoy no se puede, pero se puede, en un futuro se puede, rejuvenecer un individuo y llevarlo de los 100 años a los 25, que sería la edad que yo elegiría si pudiera. Lo dejamos ahí. ¿Qué va a pasar? Ese individuo va a seguir, va a volver a comenzar a envejecer lentamente. Una opción,
es la que estamos diciendo, volverle a aplicar este tratamiento que ya lo aplicamos una vez, o mantenerlo en 25 años, porque si uno pudo llevar el reloj, ese reloj que se llama reloj epigenético para atrás, uno podría dejarlo frenado ahí. Entonces seguís en 25 años permanentemente. Esa sería la solución que optaría si yo tuviera todos los recursos fantásticos a mi disposición. Lo difícil es lograr rejuvenecer. Y un logro muy importante ya sería, para los que son más jóvenes, no envejecer o envejecer muy lentamente. Eso sería mucho. Pero eso tendría valor para una persona que todavía es joven. Digamos, tendría valor para mí, si a mí me lo ofreces, quedarme los 71 años con este nivel de salud, acepto enseguidita. Perfecto. Pero querría que me ofrezcas rejuvenecer. Sí, claro, obvio, o sea que si vamos por todo. Rodolfo, antes de despedirnos Sí. te hago una última pregunta. Partiendo de la base de tu conocimiento y tu contacto con este arte, ¿vos crees que falta mucho para tener una tecnología que permita congelar y descongelar a una persona? Estamos muy lejos? Yo creo que sí, que falta mucho. ¿Sabes dónde se va a necesitar esa tecnología? No hablemos de criónica. Ahora, una digresión muy breve, pero que es interesante. Muchos de los oyentes habrán escuchado seguramente hablar del descubrimiento, hace poco, en 1995, de los planetas extrasolares. Planetas que giran alrededor de otras estrellas que no son el Sol. Y muchos de esos planetas se han descubierto miles. Y lo excitante de eso es que muchos de esos planetas, o algunos, por una cierta cantidad, en tamaño, si están en la zona habitable de la órbita de ese Sol que está distante. Entonces hay mucho interés en el público, yo estoy cerca de ese tema y por eso te lo puedo decir, y en la NASA, la ESA, otras organizaciones, en planear viajes interestelares, o sea, no para viajar a otras estrellas, sino a planetas extrasolares. Eso es algo que falta mucho, 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 mucho. ¿Cómo van a viajar esos? Primero los vuelos van a ser con robots, pero el hombre va a querer hacer la experiencia de viajar él. Esto está en nuestra naturaleza. Somos exploradores, como decía Sagan, y vamos a querer ir nosotros. ¿Cómo vamos a llegar? Vamos a llegar en suspensión animada. He dicho con las palabras que digas, la única forma que hoy hay de hacer 100 años en suspensión animada es congelado. O sea que la criónica no solamente va a tener que ser utilizada, va a servir para volver a la vida a pacientes que tenían enfermedades que no tenían cura, pero también cuando se hable de viajar más allá del sistema solar, se va a tener que pensar en estos métodos y se va a tener que se van a caer también estas agencias en el problema de congelar un individuo durante décadas y décadas y después, por supuesto, reanimar. Entiendo. Bueno, no te Rodolfo, entretengo más. Es todo muy interesante, como verás. es apasionante porque estamos hablando del futuro con una naturalidad que hace 20 años no existía. Y sin embargo, Sí, siempre hubo soñadores. Lo que pasa es que por ahí no los... Yo creo que sí, que ha habido. Mirá Julio Verne. Ha habido claro, soñadores siempre. sí. Y son los que llevan adelante la humanidad, son esas élites de visionarios, luchadores y soñadores. Ahora no lo tenemos, en nuestras clases dirigentes no tenemos nada de eso. Pero algún día por ahí volvemos a tener. Ya tuvimos antes, por ahí volvemos a tener. Ojalá, ojalá. Rodolfo, te Ojalá. mando un abrazo muy grande y te agradezco enormemente este tiempo, Un gusto, la generosidad que tenés de charlar con nosotros. Te comprometo a que un sigamos gusto. charlando sobre todo esto un poquito más adelante. Cuando quieras, Gracias. a tu disposición. Gracias, ¿eh?